Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de BIM Praxis. Hoy os traemos el cerebro infinito, cómo fusionar Cloud y Notebook LM sin arruinarte en tokens. Y de verdad que este es uno de esos temas que cambian por completo las reglas del juego. Totalmente. A ver, para arrancar, la misión de hoy es sumergirnos en un escenario que parece, no sé, de ciencia ficción, pero que está pasando ahora mismo. Sí. Hay empresas tecnológicas, agencias creativas, que están quemando cientos o incluso miles de euros a la semana, única y exclusivamente para que una inteligencia artificial vuelva a leer los mismos documentos que, ya se leyó el día anterior. Es una locura, es una fuga de capital absurda. Una barbaridad. Y todo provocado por un problema técnico de base. Pero hoy tenemos sobre la mesa fuentes buenísimas, análisis súper minuciosos de canales como Luciano Cutipa y Claridad Artificial. Creadores que realmente rascan bajo la superficie. Eso es. Y nos exponen precisamente cómo tapar esta fuga. Vamos a desgranar cómo construir, un segundo cerebro automatizado que recuerda todos los proyectos de un negocio. Exacto. Y que abarata muchísimo los costes y permite crear desde webs hasta investigaciones de mercado profundas en cuestión de minutos. Porque, el núcleo de esta fuga de capital de la que hablas reside en lo que mucha gente llama la amnesia de los modelos de lenguaje. La famosa amnesia, claro. Eso es. Para comprender la magnitud de la solución que plantean estas fuentes, primero hay que entender esta limitación técnica de sistemas como Cloud. No es que carezcan de memoria por un error de programación. Ya, no es un fallo, ¿no? Que va, no es un bug. Es por una restricción severa en la infraestructura de los servidores. Mantener el contexto de una conversación activa de forma permanente para millones de usuarios, requeriría una capacidad de procesamiento que hoy por hoy es inviable económicamente. Es carísimo. Claro. Por tanto, el diseño estándar dicta que cada vez que abres una nueva ventana de chat, el modelo arranca completamente en blanco. Vale, vamos a desgranar esto con una analogía porque creo que se ve clarísimo. Es como tener al becario más brillante del mundo, un prodigio, pero con memoria de pez. Total, memoria de Dory. Exacto. Cada mañana tienes que obligarle a leerse un manual de 500 páginas antes de que te pueda responder a un simple correo. Y claro, el problema viene con la factura. Claro, porque te cobra por la hora entera de lectura. Cobra por el tiempo que invierte en leer esas 500 páginas antes de empezar a redactar. Lo fascinante de esto es que el modelo de facturación funciona mediante tokens, que a grandes rasgos son fragmentos de palabras. Sí, como las sílabas de la IA, digamos. Efectivamente. Cuando tú cargas un documento gigante para dar contexto, el sistema no hace una lectura rápida por encima. Hace cálculos matemáticos complejísimos para cada uno de esos tokens. Madre mía. Establece relaciones semánticas. Entonces, si le inyectas 100 páginas de historial en cada conversación para evitar esa amnesia, fuerzas a los servidores a recalcular todo desde cero. Y eso chupa tokens que da gusto. Te satura el sistema y se dispara la factura. Una consulta que debería costar céntimos, pues te sale por un pico, solo por el peaje del contexto. Y claro, con esta dinámica, cualquier intento de crear un asistente integrado de verdad en una empresa, pues se va a pique. Es inviable. Totalmente inviable. Entonces, si alimentar a Cloud directamente es un pozo sin fondo, la estrategia tiene que ser cambiar cómo le damos la información. Y aquí entra Notebook LM. La herramienta gratuita de Google, exacto. Eso es. Que nuestras fuentes la presentan no como un sustituto de Cloud, sino como un escudo, ¿no? Una barrera de contención. Claro, el cambio de paradigma ocurre por la persistencia. Notebook LM guarda la información, el contexto, las decisiones pasadas, en libretas o cuadernos. Que no se borran al cerrar la pestaña. Exactamente. Entonces, Notebook LM actúa como intermediario entre tu base de datos y el motor de razonamiento de Cloud. Y para hacer esto, usa lo que se llama un sistema RAG. Vale. RAG, generación aumentada por recuperación. A ver, detengámonos aquí, porque suena a tecnicismo duro de ingeniería, pero entiendo que es la magia que evita que nos arruinemos. Es la clave de todo, sí.
¿Cómo funciona esta recuperación en la práctica? Pues mira, en lugar de leerse el texto entero como haríamos nosotros, un sistema RAG convierte toda esa información en coordenadas matemáticas, los famosos embeddings. Vale, lo traduce a números. Eso es. Y cuando tú lanzas una pregunta, el sistema traduce tu pregunta también a coordenadas y busca en ese espacio matemático qué fragmentos del texto están más cerca de tu duda. Ah, qué bueno. Entonces, NotebookLM no coge el documento de 100 páginas y se lo manda a Cloud. Simplemente agarra los 3 o 4 párrafos precisos que tiene la respuesta, hace un resumen hiperfocalizado y le manda solo esa píldora. O sea, en lugar de obligar al becario a leerse la enciclopedia entera cada vez que le preguntas por París, este sistema actúa como un bibliotecario que fotocopia solo la página de París, se la da al becario y le dice que trabaje solo con eso. Exacto, el ahorro de tokens ahí es brutal. Brutal, claro. Pero espera, porque aquí me surge una duda. He visto un montón de creadores de contenido presumiendo de conectar Cloud con Obsidian para hacer su famoso segundo cerebro usando formato Markdown y tal. Sí, está súper de moda. Ya, pero ¿no es exactamente lo mismo? Porque a simple vista el objetivo es idéntico. ¿Por qué nuestras fuentes descartan esa ruta de Obsidian? A ver, visualmente y para organizarte tú, Obsidian es una pasada. Pero la trampa está en la arquitectura de la conexión. Vale. Cuando conectas Obsidian directo con Cloud, como Obsidian es una red de nodos interconectados, la tendencia es enviar el flujo de información completo. Ostras. Claro, manda bloques de notas masivos para asegurar que Cloud entiende el contexto. Vuelve a inyectar toda la biblioteca de golpe. Y te vuelve a fulminar los tokens. Te los fulmina. Dispara el consumo y el gasto por el mismo resultado. En cambio, NotebookLM, como tiene el sistema RAG nativo de Google súper optimizado, es muchísimo más eficiente filtrando. Entendido. Vale, solucionado el problema del dinero con este bibliotecario digital. Ahora, pasar de la teoría a la práctica. Vamos a lo interesante. ¿Sí? Porque tener esto bien organizado no sirve si no produce trabajo real. Y los casos de uso que explican en estos análisis van mucho más allá de, no sé, resumir un PDF. Aquí entramos en la clonación del conocimiento. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Por ejemplo, el enriquecimiento de canales. Imagina un canal de YouTube, ¿vale? Vale. Subes el enlace a NotebookLM para que absorba todo. El estilo, las temáticas, el tono. Y Cloud te genera una estrategia de marketing perfecta. Es que pasa de ser un bot genérico a ser tu director de estrategia. Y algo que me encanta que dicen los análisis es que te dice qué duplicar basándose en datos fríos. O sea, si a ti como creador te duele en el alma grabar shorts, pero la llave, que es lo que funciona, te va a decir que hagas shorts. No tiene piedad. Claro, no tiene sesgos emocionales. Ninguno. Pero el salto más loco es el aprendizaje acelerado, el clon. Uf, ese caso es tremendo. Imagina que en tu empresa no tenéis ni idea de cómo hacer una landing page atractiva. Ni idea. Cero. Pues en vez de pasarte semanas viendo tutoriales, le dices a NotebookLM que busque por toda la web a expertos, blogs, vídeos. Y te crea un cuaderno experto en segundos. En segundos. Y luego conectas a Cloud ahí. Exacto. Cloud lee eso y te programa la página automáticamente. Te saltas toda la curva de aprendizaje. Madre mía. Y no solo para programar. El canal Claridad Artificial pone un ejemplo de investigación profunda que te vuela la cabeza. Sí, el de la privacidad, ¿no? Ese. Cogen un tema súper denso como la regulación de la inteligencia artificial y NotebookLM procesa hasta 396 fuentes distintas. 396 fuentes. A la vez. Informes legales, artículos académicos. Y lo sintetiza sin gastar ni un solo token de Cloud. Y lo bueno es que el resultado no es un texto ahí plano y aburrido. Claro, te hace formatos visuales, te genera infografías, te monta presentaciones animadas, incluso puede generarte un debate de audio, un podcast donde 2 voces analizan los documentos. Es una locura. Pero fíjate, para empresas el ejemplo definitivo que analizan es el de la agencia inmobiliaria. Ah, la generación de webs internas. Buenísimo. Es fundamental para entender el valor de retener el contexto. En una inmobiliaria el pan de cada día es manejar objeciones de clientes. Que si el precio, que si el barrio. Y ese conocimiento suele estar perdido en correos o en la cabeza del comercial más veterano. Total. Pues agrupan todo eso en un cuaderno de NotebookLM. Y luego le dicen a Cloud que cree una herramienta para los empleados. Pero no un manual, ¿eh? Cloud programa una página web interactiva con buscador. Literal.
Analiza las quejas, las soluciones, diseña la interfaz y la despliega, para que los empleados busquen ahí los argumentos en tiempo real. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta del valor incalculable de retener el por qué se tomaron ciertas decisiones de negocio. La memoria de la empresa, claro. Evitas que ese conocimiento se esfume cuando alguien del equipo se va a otro trabajo. Se queda todo blindado ahí. Ya. A ver, ver todo esto en acción suena a magia, pero requiere una configuración técnica. Y aquí es donde la gente empieza a sudar. Hay que bajar a la sala de máquinas. Sí, hay cierta fricción al principio. Hay que usar la terminal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque claro, hablas a la audiencia de la terminal y de ejecutar un código bash y suena a que vamos a hackear el Pentágono. A la gente le da miedo meter contraseñas ahí. A ver, tranquilidad. Yo entiendo el pánico a la pantallita negra, pero está todo automatizado. Un archivo bash es solo una receta. Vale. Lo descargas, lo arrastras a la terminal, en Mac o en Windows, y ya. Se instalan los paquetes necesarios, como Homebrew en Mac, para conectar Google con lo que llamamos Cloud Code. Pero, ¿y las contraseñas? Súper seguro. El script no te pide claves. Te abre el navegador, te lleva a Google y te validas ahí, con el protocolo OAuth. O sea, un pase VIP sin dar tu clave real. Exacto. Es un esfuerzo de 5 minutos y te da una ventaja absurda sobre el 99% de la gente. Vale. Y una vez conectado, entran en juego las famosas skills, las habilidades en formato .md. Sí, como la skill Notebook LMS Skill.md. Son directrices para que Cloud sepa cómo consultar la información. Pero la joya de la corona es la del bucle de retroalimentación. Cuéntame eso. Hay otra skill que se llama Resumen con Note. Imagina que pasas una hora debatiendo con Cloud sobre un proyecto. Vale. Al terminar, Cloud hace un resumen de todo lo hablado, de las conclusiones brillantes, y lo envía automáticamente de vuelta a Notebook LM. ¡Qué barbaridad! O sea, alimenta el cuaderno con la propia charla. Cierra el círculo, crea un segundo cerebro que evoluciona solo. Pero claro, hay una gran limitación. La guerra de IPs. Porque todo esto tiene truco. Sí, tiene que ser en local, usando Cloud Code o la app de escritorio. No funciona en la versión colaborativa Cowork. ¿Y eso por qué? Porque desde Cowork las peticiones salen con la IP de la empresa Anthropic. Y Google, que es dueña de Notebook LM, pues ve a su rival llamando a la puerta pidiendo datos a lo bestia. Claro, los bloquean por seguridad. Exacto. Google corta el grifo. Así que de momento hay que usarlo en local, con tu IP personal. O sea, en tu propio ordenador. Eso es. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar. Dime. Si creamos un sistema que no solo almacena la información de un negocio, sino que automatiza el aprendizaje, diseña webs para los empleados y documenta cada conversación en un bucle infinito de memoria, llegará un punto en que este segundo cerebro comprenda la empresa mejor que los propios humanos que la fundaron. Ostras. Pues ahí queda eso para pensar. Antes de despedirnos hasta el próximo programa, os informamos de que las voces que oyes han sido generadas por la IA de Notebook LM y que dirigiendo el podcast se encuentra Julio Pablo Vázquez, un humano que te envía saludos. En caso de error, probablemente sean errores humanos. Nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.